Hola, hoy quiero contarles cómo hacer para incluir cifras y estadísticas en las presentaciones. Y es que generalmente recurrimos a ellas para dar soporte a nuestro mensaje. Pero si no lo hacemos adecuadamente, es posible que pierdan su valor y el poder que tienen dentro de la presentación. Veamos primero para qué nos pueden servir las cifras y estadísticas. Para agregar realismo a un tema abstracto. En 2006, el activista norteamericano Al Gore quería hablarle a los estadounidenses sobre el impacto que ellos estaban teniendo en el cambio ambiental. Pudo hablar sobre el deshielo de los polos, sobre el aumento del nivel del mar, pero esos temas son abstractos. Así que él utilizó las cifras y las estadísticas para hacerlo concreto. Les dijo que cada uno de los estadounidenses al 2016 estaban produciendo 20.000 kilos de dióxido de carbono al año, comparado con el promedio mundial que es únicamente de 5.000 kilos de dióxido de carbono al año. Eso automáticamente volvió un tema abstracto, algo concreto y real con el que cada uno que estaba en esa audiencia podía automáticamente identificarse y verse reflejado, para reforzar el soporte emocional de nuestro mensaje. Si estamos hablando sobre la situación de pobreza en Colombia, contamos la historia de una persona que ha tenido que vivir en esa situación y al finalizar agregamos una cifra, una estadística y decimos que esa es una de las personas, una de las 12 millones de personas que viven en pobreza en Colombia. Esa cifra automáticamente va a tener mucha más relevancia para todos los que la están escuchando, para agregar credibilidad a lo que estás diciendo. Y si el ejemplo anterior le agregamos que esa estadística salió del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en Colombia, del 2016, automáticamente va a tener mucha más credibilidad nuestro mensaje y mucha más fuerza eso que estamos diciendo. Recuerda tener siempre la fuente de donde estás usando tus estadísticas. Esto es necesario, ya que aún cuando no las digas, es posible que alguien en la audiencia te lo pregunte y siempre debes tener la respuesta para soportar y dar credibilidad a tu mensaje. Veamos ahora cómo hacer para incluirlas de una manera correcta en la presentación. Que sean concretas. Las cifras deben ser concretas y esto aplica mucho más para los números grandes, ya que el cerebro no es capaz de entender el orden de magnitud de las cifras que son muy grandes. Esto lo sabía muy bien Steve Jobs. Y en uno de sus lanzamientos no solo se quedó con decir que el próximo iPod iba a tener 5 GB de almacenamiento. Él dijo que era posible tener más de 1000 canciones directamente en su bolsillo. Tener más de 1000 canciones en el bolsillo es algo que es concreto y que da significado a una cifra que podía quedarse en el aire. Que sean relevantes. Las cifras y las estadísticas deben ser relevantes para quien las está escuchando. En el ejemplo anterior, Steve Jobs estaba hablando de 5 GB de memoria, pero no lo dejó allí porque eso no es relevante para las personas. Él lo tradujo a algo que sí lo es, la música, y por eso estaba hablando de más de 1000 canciones. Eso automáticamente se vuelve relevante para las personas que están escuchando ese mensaje. Que estén en contexto. Las cifras y las estadísticas deben presentarse siempre de acuerdo al contexto en el que estamos hablando. En ocasiones he escuchado presentaciones de software donde se menciona que algún programa en particular está presente en los 5 bancos más grandes de Estados Unidos. Es posible que la persona que lo está escuchando no tenga ningún interés en esa cifra y no sea relevante para él, porque el tamaño de los bancos, del mercado y las regulaciones en Estados Unidos pueden ser completamente diferentes al sector y al país en el que él se encuentra. Así que recordemos siempre en qué contexto estamos presentando las cifras y si esa cifra es relevante en ese contexto. Las cifras y las estadísticas son herramientas muy útiles para tus presentaciones. Sigue las recomendaciones que vimos el día de hoy y automáticamente agregarás mucha fuerza y mucho poder a tus mensajes. Si quieres aprender mucho más sobre cómo contar historias poderosas, suscríbete a mi canal.